Buenos días, le damos la bienvenida a las personas que se conectan en la mañana de hoy. Quien les habla de Cire Jiménez del Departamento de Entrenamiento Técnico. Esta mañana en nuestro encuentro virtual estará con nosotros nuestro especialista Julio Morales, quien nos expondrá el tema Plan de Contingencia del Servicio Eléctrico. Luego tenemos un espacio de preguntas y respuestas, el cual se le estará aclarando sus dudas e inquietudes. Le cedo el micrófono a Julio para que inicie con la ponencia de hoy. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Desiree. Muchas gracias a todos los que se conectan. Bueno, gracias a Dios hoy tenemos una oportunidad nueva para poder seguir conociendo nuestro servicio eléctrico y todo lo que podemos hacer con él. El tema de hoy es bastante interesante. Plan de contingencia del servicio eléctrico. Bueno, mi nombre es Julio Morales, como lo dije al principio. Soy ingeniero electricista, mención potencia, egresado de la Universidad de Carabobo. También soy especialista en mecatrónica, egresado de la Universidad Arturo Michelena. Tengo aproximadamente ya 20 años de experiencia en equipos de generación y proyectos de ingeniería y actualmente estoy como comunicador técnico aquí en el consorcio Congestión Benequip. Siempre nuestra empresa, desde sin importarnos lo que estemos haciendo, nuestra seguridad es lo primero. Y a pesar de que estemos aquí en una presentación tipo webinar, igualito siempre vamos a hablar algo de eso. En este caso, como estamos trabajando es un trabajo eléctrico, pues todo trabajo lleva consigo riesgo. Esos trabajos eléctricos presentan estos riesgos y estadísticamente muestran cifras significativas de los accidentes y lesionados que han existido. Como pueden ver aquí en uno de los dibujos, un pequeño muñequito que está con un choque eléctrico. Otro a veces en la empresa lo hacemos muy bien, pero en la casa tenemos un tablero en esas condiciones y definitivamente hay que hacer el trabajo con personas calificadas, con las herramientas calificadas para poder que no tengamos ningún choque eléctrico. Es importante que, sin importar dónde estemos, siempre visualicemos los riesgos y para eso tenemos unos equipos de protección personal, uso de casco, guante, protección auditiva, todo lo que conlleva. Es por eso que independientemente de donde estemos, siempre tenemos que preguntar y verificar cuáles son los riesgos asociados que están en la zona. Y dependiendo de, nosotros nos tenemos que colocar nuestros equipos de protección. Acuérdense algo, el primer responsable de su seguridad es usted. Su familia y los amigos lo esperan. Es cierto que en las empresas tienen su departamento de seguridad e higiene, pero un descuido de ellos, un descuido humano, que no debería existir, pero son humanos, realmente a la larga, pues el lesionado es uno. Entonces, realmente el primer responsable de seguridad es usted. Usted siempre tiene que estar pendiente de todo y cada una de las cosas para que no les pase nada. Ok, ahora sí, contingencia. Hablamos nosotros que las contingencias que podemos tener en el sistema eléctrico. ¿Pero qué es contingencia? Hay gente que dice que es contingencia porque pasó algo raro o diferente y tuvo que salir corriendo. Y apretó el botón y sacó la alarma que estaba en ese momento. Otro que puede ser que una contingencia es que fue algo planificado y entonces tuvo más tiempo de hacer algunas cosas. Y realmente, bueno, no podemos seguir con la presentación sin definir exactamente qué es contingencia. Aquí les traigo dos definiciones que conseguí en la RAE. Uno es la posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. ¿Ok? Algo fortuito que pueda hacer. El segundo significado es suceso que puede suceder o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista. Más o menos los dos nos están diciendo algo que quiere decir que algo que no queremos que suceda, pero ya lo hemos visualizado y nos puede traer algún tipo de consecuencia. En este caso, las tres preguntas que tenemos abajo, pueden verlas. Dice, ¿se irá la energía eléctrica hoy? No lo sabemos, por lo menos aquí en Valencia, donde estamos ahorita propiamente, haciendo el webinar, amaneció lloviendo. Y cada vez que llueve, bueno, sabemos nosotros que a veces el sistema eléctrico no se comporta de la mejor manera. Todos los que son el departamento de producción, todos los que trabajan en una empresa, en un comercio, en las escuelas, en todos lados, pueden ser la segunda pregunta. ¿Qué pasará con mi producción si se va la energía eléctrica? Y llegamos a la tercera pregunta, que es en algún momento, ¿y ahora qué hago? Ese ahora qué hago es en el momento que no se ha ido todavía la energía eléctrica, como puede ser ahora qué hago estando toda la planta oscura. Grandes apagones. No solamente Venezuela ha sufrido sus
sus situaciones de apagones o inestabilidad en el sistema interconectado nacional, en el sistema eléctrico, sino también a nivel mundial existen sus problemas. Entonces tenemos un gran apagón que ocurrió en 1965 en Nueva York. Ahí podemos ver, esta es una foto extraída de Nashville. Podemos ver, imagínense la cantidad demográfica que puede existir ahí en Nueva York, todo a oscuro y lo único que se ve ahí el as, porque fue una fotografía de larga exposición, es la luz roja de los gestos de los carros. Pero imagínense esa gran ciudad con esa gran cantidad de personas que tuvieron una buena cantidad de horas sin energía eléctrica. En el 2012 en la India, aquí se ve, bueno, una mamá haciéndole el alimento, está el papá está por un lado, bueno, aparece el pie del papá, y está el niño viendo algo en el celular. En esa fecha fueron 670 millones de personas que se quedaron sin electricidad. 670 millones. Esas 170 millones, por lo menos a estas familias los agarró en la casa, pero a los que no, a los que estaban en la calle, a los que estaban en la empresa, a los que estaban en lo que necesitaban a tener algo a nivel de, de emergencia de salud. Otro significativo fue en el apagón del 65, más de 30 millones de personas en parte de Canadá y varios estados del noreste de Estados Unidos se quedaron sin energía eléctrica. Y esta foto fue justamente en una operación de cirugía cerebral, que tuvieron que buscar las mil y un cosas que tuvieran a la mano. Ya tenían al paciente operando, ya estaba abierta la incisión que había hecho el cirujano, no se podía detener. Fíjense lo importante que es tener algún plan de contingencia. Tenemos otros, lamentablemente no hace mucho en Acapulco, pues sabemos que hubo un gran tornado. Ese tornado, vemos algunas de las fotos que se ve por la web de las diferentes prensas, donde declararon, no podemos ver en las noticias, declararon que como estado de tragedia, pues, un estado donde es totalmente, normalmente es puro turístico, pues siempre que podamos tener tornados, terremotos, maremotos o lluvias extremas o cualquier otro tipo de fenómeno natural, nos puede dejar nosotros sin energía eléctrica. Y cuando se va la energía eléctrica no quiere decir, bueno, se va la energía eléctrica y vamos a esperar porque es de día. No, no. Si la situación sigue de esa manera, va cayendo la noche, la gente necesita comer, le va dando hambre a los niños, no hay agua. Y sucede esto que está acá. Esto también otros grandes apagones donde a veces nos agarra en la calle, donde no hay ningún tipo de servicio en nuestros hogares que también nos afectan nuestras actividades cotidianas y cosas fuertes que podemos tener en nosotros en una clínica, en un hospital, donde vemos que están llegando pues las emergencias del momento y el mismo personal de sanitario en el sitio, pues ven cómo pueden hacer con sus celulares que también se le van descargando, tratando de poder responder. Y vemos aquí a la izquierda, en la parte de abajo, donde está todo un centro comercial, todo el comercio cerrado porque no hay energía eléctrica. Al lado que en el centro, abajo hay una foto de eso fue en Argentina, justamente en el encendido navideño hubo un apagón. Ahorita que viene la temporada de diciembre, muchos comercios, muchas empresas, pues tienen una gran zafra por la cantidad es muy comercial esta época. Imaginarse que hay un apagón fuerte o se nos va la energía eléctrica de alguna manera por un periodo corto, pues nos afecta bastante. Y empezamos a ver letreros como vemos ahí que dice, no hay luz. Definitivamente, este es lo que normalmente nosotros lo decimos de esa manera, que no hay luz. Realmente no hay energía eléctrica. Ok, búsqueda de planes de contingencia. Definitivamente, como podemos ver, necesitamos alguna idea. Necesitamos algo para poder salir de esto. Fíjense que el señor tiene un bombillo buscando la idea, pero también tiene del otro lado una cantidad de monedas. Quiere decir que la solución tiene que ser óptima, que tenga que ser rentable. Y hay soluciones. En este caso podemos ver que tenemos generadores. En este caso pueden ser generadores a gas, generadores pequeños, generadores un poquito más grandes. Cada uno de ellos tiene una forma de instalación, cada uno de ellos se amolda a una necesidad propia que puedan tener, que se necesite.
Fíjense que en las necesidades que podamos tener, lo podemos dividir en estos sectores. Tenemos proyectos pequeños que van de 1 a 20 kilovatios más o menos. Tenemos proyectos medianos que van de 20 a 200 kilovatios más o menos. Y proyectos industriales que van de 200 a 1000 kilovatios o más. Por supuesto que también hay proyectos especiales que nos llega a un hospital, bancos, proyectos militares, gobiernos, deportivos, etcétera. Estos proyectos especiales se manejan bajo una configuración diferente, entonces hay que tratarlo de tal manera. Y tenemos proyectos macro, mayor de 1000 kilovatios. Entonces, bueno, como podemos ver, nosotros en esa incertidumbre, nosotros pues los asesoramos y revisamos a ver dónde, qué tipo de proyecto es y según el tipo de proyecto, cuáles son los equipos que podemos utilizar para estas contingencias. Como podemos ver, algo pequeño ahí arriba, un equipo haga más abajo, a la derecha puede ser en diésel. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es todo esto. Fíjense que esto es una estación. Aquí tenemos una estación de Ecuador de 48 megavatios, una cantidad de generadores que están trabajando de aquí. Y del otro es una estación que se montó aquí en Venezuela, la estación El Baúl, que montamos de 16 megavatios. Definitivamente aquí, entonces cuando hablamos nosotros de contingencia, hay contingencia que si hay una emergencia salgo y le doy a un botón de emergencia, es suficiente, pero este plan, estos proyectos de contingencia definitivamente tienen que ser algo planificado, porque colocar esta cantidad de generadores deben entender que llevan una cantidad de premisas técnicas necesarias para que funcionen como tal. Ingeniería, hay una cantidad de reuniones que se tienen que hacer. Entonces, realmente es un plan de contingencia planificado. Lo primero que nosotros tenemos que saber nosotros es los puntos de la potencia. Muchas veces nos preguntan o nos llaman los clientes, tengo una falla, ajá, y entonces nos hacen toda la explicación, pero nunca nos dicen o no saben decir qué tipo de potencia tienen. Entonces, mire, a mí me dijeron que era 20 kilovatios, no, yo creo que es 20 kVA, no se saben, o a lo sumo van a hacer el transformador y en función del transformador es que ellos dicen cuál es la potencia que requieren. Efectivamente, el transformador nos limita qué es la capacidad de transmisión que vamos a tener, pero de repente tenemos un transformador de 500 kVA, pero son dos cositas pequeñas porque realmente fue un transformador que me trajeron de una empresa grande y lo tengo ahí. Y no voy a comprar un generador tan grande. Yo lo que necesito es un generador mucho más pequeño. Entonces, bueno, necesitamos saber lo que es potencia. Tenemos potencia activa, que es kilovatio, potencia aparente, que es kVA, y potencia reactiva, que es kVAR. La potencia activa es la potencia propiamente la útil, es la que se usa. La potencia aparente, kVA, va a depender del factor de potencia. Y el potencia reactiva también es una potencia que se genera en función de las cargas tanto capacitivas como inductivas que podamos tener. Uno de las maneras de mostrar memotécnicamente la diferencia es por lo menos en esta taza de un capuchino. Imagínense un café con su bastante espuma allá arriba, donde nosotros podemos ver que efectivamente cuando queremos tomar café, lo que nos tomamos es el café, que son los kilovatios. Hay una espuma que no nos las tomamos realmente, no es lo productivo, pero es parte de hacer este capuchino, es parte de su esencia, y son los kVAR. En nuestro caso, los kVAR va a ser la cantidad de motores, todas las cargas inductivas que podamos tener o todas las cargas capacitivas que podamos tener. Y los kVA es la potencia que sería los kilovatios más los kVAR, es la potencia total. Es por eso que el transformador normalmente se consiguen o se seleccionan, es por kVA, 500 kVA, 150 kVA en esta unidad, porque él va a transmitir tanto los kilovatios como los kVA. Definitivamente saber y en decirle a las personas cuál es la potencia real va a influir también en la selección de los equipos que necesitemos. A veces nos han dicho, yo tengo un personal que me dijo que eran 100 kilovatios. Perfecto, si es en 100 kilovatios, nosotros seleccionamos el equipo que le corresponde. Cuando llegamos allá y hacemos las mediciones, resulta que no eran 100 kilovatios, sino eran 80 kVA o 100 kVA y resulta que quedó el equipo por debajo. Eso quiere decir que el equipo no le sirve del todo. Entonces, bueno, hay que saber muy bien cuáles son la definición de estos conceptos. Puntos clave. Aquí, bueno, estos personajes que tenemos aquí puede ser una empresa, pero también puede ser a nivel de un hogar, de un comercio o de una estructura mucho más grande.
Fíjense que nosotros necesitamos saber el tipo de carga, ya vamos a hablar qué es al respecto, el histograma de trabajo, el cómo hacemos el cálculo y la medición de potencia y régimen de trabajo, el nivel de tensión, qué tipo de combustible, esquema de arranque de motor, insonorización, sitio de instalación, qué tipo de sistema de control, si lo quiero local o quiero remoto, si requerimos un ATS y el tiempo. Fíjense que nosotros tenemos aquí un grupo de personas que está el dueño, está la secretaria, está el ingeniero de mantenimiento, el departamento de compra, el departamento de ingeniería y bueno, me faltó aquí otra persona que sea el departamento de producción. El dueño, por supuesto, que lo que necesita es, sea de la empresa, sea del comercio, sea del centro comercial, que esté activo, que la producción, que el comercio no se detenga por falta de energía eléctrica. El ingeniero de mantenimiento, de igual manera, el departamento de ingeniería y de igual manera tiene que proyectar cuál es el equipo que necesita, pero para saber cuál es el equipo que necesita tendría que hablar con el departamento de producción. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué es un equipo? Puede ser tan grande si es una empresa grande o si es un comercio pequeño, bueno, serán 2 o 3 personas, pero es un equipo que tiene que sentarse para poder visualizar todos estos puntos. Independientemente la persona que requiere la energía eléctrica, si no conoce alguno de estos puntos, ese plan de contingencia que va a buscar, a lo mejor consiguen uno, pero va a ser muy costoso. O consigue uno que va a ser costoso y tampoco va a satisfacer las necesidades energéticas que necesita. Y es una pérdida completa. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere. Tipo de cargas eléctricas. Fíjense que las cargas eléctricas aquí tenemos data center, construcción, hospital, urbanismos grandes, deportivo, comercial, residencial y oil en gas, en refinerías petroleras. Todos estos tipos de cargas se comportan de forma diferente. En un hospital, el tiempo de espera para que llegue la energía eléctrica tiene que ser lo más rápido posible. En la casa uno puede esperar un poquito más. En un centro comercial también hay sus condiciones. En el deportivo, imagínense nosotros estar haciendo un plan de contingencia en la inauguración de las Olimpiadas que vienen ahorita. No podemos esperar con esa cantidad de personas que están ahí que duren una cantidad de minutos o horas sin energía eléctrica. En fin, que dependiendo del tipo de carga, uno va revisando cuáles son los parámetros que se necesitan. Hay personas que nos dicen, pero una planta es una planta, no importa el tipo de carga como vimos en esta, yo lo que necesito es esto. Y si importa, y le hacemos esta referencia, si usted compra una camioneta, ¿qué caucho lo coloca? Ah, bueno, si compro una camioneta y yo voy por tipo ciudad, como podemos ver es un modelo HT que dice aquí, un caucho sencillo, estándar. Ah, no, si yo estoy por sitios un poquito más rústico, tengo otro tipo de forma de caucho, en el dibujo del caucho, y si es para trabajo, tengo otro. Ahí es donde el cliente se da cuenta, o ustedes mismos se dan cuenta, para cada tipo de carga hay un tipo de caucho. En este caso, para cada tipo de carga va a haber un generador. Histograma de trabajo. Es importante. Nosotros de repente por contingencia decimos, viene diciembre y necesitamos una energía eléctrica. Por favor, contrátame a alguien para que me mida cuánto estamos consumiendo ahorita y en función de eso, compren el equipo. Si lo están haciendo en función de esta gráfica que estoy mostrando, esa decisión la hicieron en marzo y lo hicieron en función de lo que la potencia que de carga conectada en marzo, fíjense que la potencia en marzo tiene un valor, pero en junio y agosto es mucho más grande. Si compraron el equipo solamente tomando en cuenta lo que aparecía en marzo, el equipo que compraron no nos sirve. Entonces empieza el conflicto. Gastamos, hicimos una instalación y no nos sirve. Es por eso que en ese histograma de trabajo nos ayuda a visualizar al año cuántos son los picos, tanto diurnos como nocturnos, de nuestro trabajo, sea cual sea, para nosotros determinar cuál es el equipo que se requiere o la configuración de equipos que se requiere. ¿Cómo lo calculo yo? ¿Cómo hago ese cálculo para poder tener esa medición y salir de mi contingencia? Hay gente que lo hace de forma empírica. Empírica lo puede hacer de repente en una casa, en una vivienda, en un comercio pequeño. Lo que hacen es la sumatoria de todos los equipos. Atrás cada equipo tiene una chapa, tiene un sticker donde te aparece la potencia que tienen cada uno de ellos.
o si no, en la web buscando el serial y el catálogo del equipo podemos conseguir cuál es la carga y lo van sumando. Aplicamos unos factores de carga y simultaneidad que aparecen en el Código Eléctrico Nacional y en función de los arranques de algunos motorcitos que podamos tener, nos da la potencia. Y en función de eso, nosotros podemos ir a nuestro asesor más cercano. Esto fue lo que me dio, cuánto me cuesta un generador de esta potencia. Pero es una forma empírica. Realmente se necesita es una persona calificada que tenga los equipos certificados que puedan hacer un muestreo completamente para ver, encontrar cuánto es la carga que están necesitando. Y esa sí sería un indicativo mucho más sustentable a la hora de comprar algún equipo de generación. Rating. Estos equipos se manejan bajo la norma ISO 8528. ¿Qué dan los ratings? Los ratings es los régimen de potencia. Este tipo de motores no se comporta como nosotros tenemos en el utility, que es una barra infinita. Infinita, ¿qué quiere decir? Que si yo necesito 1000 kilovatios de un solo golpe, la barra infinita debería darme los 1000 kilovatios en un solo golpe sin ningún problema. Si de los 1000 kilovatios yo los quité y pasé a 2 kilovatios nada más, y de 2 kilovatios necesito 50.000 kilovatios, la barra infinita debería dártelo completamente sin problema. El problema es que estos equipos no es así. Imagínense ustedes empujando un carro y de repente viene una subida. Pues no puedes, necesitas a alguien más que te ayude para subir el carro. Algo parecido se comportan los equipos. Y ellos tienen diferentes regímenes. Aquí solamente le estoy colocando dos, pero bueno, en esta norma podemos ver diferentes regímenes que todos los fabricantes, independientemente del origen que sea, americano, asiático, francés, latinoamericano, todos se tienen que manejar bajo esta norma. Y en el régimen Prime es una potencia donde ellos pueden colocar, cuando tienen una necesidad de que sube para cargas variables y que es casi que continuo. Tenemos el régimen de stand-by que es netamente de emergencia. Pero la cuestión de emergencia hace también que solamente pueden ser como 500 horas al año. Entonces, si nosotros actualmente en donde estamos, nuestra fábrica, nuestra necesidad, nosotros le decimos normalmente que es solamente para emergencia. Ajá, pero esa emergencia se va la energía eléctrica e inmediatamente llega. No, no, llega 2 días después. O llega, pero los valores o la calidad de energía es muy, muy pésima y tengo que tener el equipo encendido. Y ella no trabaja como Prime, como emergencia, sino va a trabajar como Prime. Otro punto importante es que el promedio de trabajo de ella tiene que ser aproximadamente el 70%. Ya vamos a ver qué significa esto. Fíjense este ejemplo. Aquí tengo un equipo Genera de una potencia de 2 kilovatios, 2500 kVA. Y tengo un ejemplo. Requerimiento del cliente. Yo necesito, porque alguien le hizo un estudio de carga de 1300 a 1400 kilovatios y en régimen Prime. Prime porque constantemente, una vez que empieza trabajando el equipo, él va a durar cierta cantidad de tiempo encendido. O sea que va a superar las 500 horas al año. Es importante recalcar en este punto que si nosotros no elegimos el equipo o compramos un equipo que trabaja bajo un rating, pero de fábrica, pero lo colocamos a trabajar en uno diferente y ocurre una falla, perdemos la garantía. El fabricante se da cuenta que nosotros, mira, yo te lo vendí que trabaje en stand-by y tú lo estás colocando como Prime. Sí, pero es que se dañó tal cosa de generador. Bueno, aquí lamentablemente usted es el que lo va a tener que pagar. Volvamos al ejemplo. Entonces el cliente requiere de 1300 a 1400 kilovatios Prime. Perfecto. Este ejemplo que está aquí, este equipo como tal, podemos ver que tenemos 1800 kilovatios en Prime. Ese 1800 kilovatios al 70% que es que pide el, la norma ISO, aproximadamente da 1260. Eso quiere decir que constantemente puede estar trabajando el equipo sin ningún problema. Así es que se tiene que determinar la potencia. Esta es una de las fallas muy grandes que hay en el momento que se proyectan los equipos, porque se cree que si el equipo es de 1800 kilovatios, él puede trabajar las 24 horas, los 365 días del año con 1800 kilovatios.
Y no es así. El equipo te lo resiste, sobre todo si está nuevo, pero en el momento le estás cortando la vida útil. Y en el momento que ocurra una falla que va a ser a destiempo, efectivamente vas a perder la garantía. Otro punto importante que necesitamos saber, ¿qué es el tipo de perfil de tensión? Hay que decirle a la persona, mira, no, yo necesito un generador que trabaje en 480, que trabaje en 208, que trabaje en 120. En función de eso, se verá si se requiere un transformador, el instalador verá qué se necesita. Pero con ese perfil de tensión es con que se pide a fábrica y normalmente a veces ellos se pueden hacer algún cambio. Pero a pesar de que se haga el cambio de tensión o que de trifásico a monofásico, hay un derrateo de potencia. Entonces, pagué por un equipo que tiene una potencia, por decir algo, de 1000 kilovatios, y cuando por fin le hago el cambio, que es lo que necesito, resulta que me quedo en 700 kilovatios, wow, 30% que perdí dinero. Entonces, efectivamente, es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta. Tipo de combustible. Los principales tenemos el diésel, gasolina, gas, HFO. Los diésel, bueno, son los más conocidos, son normalmente las emisiones. Hay unos ya por la tecnología que son mucho más controlables. Los que son más pequeños, los más baratos, es lo que la gente se lleva que sí para la playa, para trabajos pequeños. Normalmente vienen, ahorita están llegando algunos ya encabinados, pero son de alta emisión, hacen bastante ruido, es para algo diferente. Y tenemos los otros de gas que son silenciosos, baja emisión, es un poquito costoso a veces en la instalación, como se colocan, pero definitivamente la persona que lo requiere es porque tiene con tranquilidad puede tener el gas porque hay un consumo de gas bastante grande. Y hay otras tecnologías con otro tipo de combustibles como HFO, que son equipos mucho más grandes. El combustible es muy económico, muy, muy, muy económico, pero definitivamente el país donde se está instalando, pues hay que tener las condiciones para llevar ese combustible y poderlos trabajar. Otro punto importante, sobre todo para las empresas, son el esquema de arranque de motor. Como les dije, si ustedes están empujando un carro y de repente viene una subida, si es pequeña, de repente usted puede, pero si no, necesita a alguien más. Cuando vamos a una empresa, nosotros necesitamos un esquema de arranque del motor, cuáles son los motores, dar un pequeño estudio de cuál es la carga que tienen ellos, porque dependiendo de eso, si se colocan los equipos a trabajar de forma sin percatarse de este tópico, en el momento que entre una carga grande, puede ser tan grande que me tumbe toda la estación. Y al tumbarme toda la estación, toda la línea de producción, por lo menos aquí tenemos una foto aérea de uno de nuestros proyectos en la empresa Polar, produce pérdidas importantes. Entonces es por eso que tenemos que hacer un estudio bastante grande. Yo entiendo que hay mucha gente que piensa que esto es como preguntar, 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 pero definitivamente cuando tú estás proyectando un equipo con todo el profesionalismo y cumpliendo las normas para que efectivamente pueda dar con proyecto óptimo, tenemos que tener todos los puntos bien claros. Nivel de insonorización, en condominios, normalmente algunos condominios el arquitecto colocó un espacio que es un cuarto de generación, entonces podemos tener simplemente el equipo sin cabina. Pero si no es así, pues necesitamos colocarle cabina a uno para protegerle de la intemperie, de la lluvia, y otros justamente para poder quitarle ese sonido, porque son un poco molestos. Entonces, dependiendo de eso, también hay ciertas configuraciones que se le pueden colocar. Si estamos en una parte hospitalaria, una parte residencial, el muffler, el silenciador, puede ser justamente con muffler de alta criticidad de sonido en función de que atenúa bastante lo suyo. Por supuesto que eso va a subir un poco el precio del equipo, pero bueno, cada ejemplo, cada situación es diferente. El sistema de control. El sistema de control, fíjense que tenemos el modo isla, que es simplemente el generador y va hacia la carga. Tenemos el modo isla standby, que es esto que está aquí, que podemos inclusive estar sincronizado con las redes del servicio público, el utility, o la empresa, en el momento que se le va a Corpoelec, en este caso aquí en Venezuela, o la utility que podamos tener, empiezan los generadores a funcionar y está en ese juego. Una vez que vuelve otra vez la utility,
pues el ATS o el sistema de control verifica que todos los valores estén correctos y pasa, hace el switcheo y pasa otra vez al utility. Este es un punto que se tiene que revisar muy bien con el cliente. El cliente a veces necesita, yo creo que mi control no sea tan local, sino que yo tengo una sala de control que está a 1 kilómetro, de repente no tan exagerado, pero está un poquito más lejos, que él pueda, hay una persona que tiene un monitor y pueda visualizar todo. Entonces, bueno, ese sistema de control hay que tomarlo en cuenta. Y el tiempo, definitivamente, cuando nosotros estamos generando algún tipo de solución, hay que tomar en cuenta, sobre todo si vamos a buscar un equipo que esté por fuera, el tiempo de fabricación, transporte marítimo, nacionalización, el transporte aquí yo puse SCB porque llegaba a nuestras sucursales, el tiempo de preparación, el tiempo de traslado del cliente. Eso quiere decir que si yo tengo una contingencia menor de un equipo y lo necesito porque tengo un evento ahorita que venga el juego de Caracas Magallanes, el más cercano, es mentira que va a buscar un equipo que venga de afuera. Tengo que buscar un equipo de lo que tengamos nosotros. Entonces, en función de sus necesidades y de nuestros equipos que tenemos en stock, nosotros buscamos la mejor opción para ustedes. Y llegamos a la decisión, pues, es una decisión de planes de contingencia. Como podemos ver, aquí la persona tiene dos opciones. Esas dos opciones lo tenemos abajo en una balanza, en el tiempo que requiere y en lo que le va a costar. A la izquierda tenemos como un remate navideño, sobre todo ahorita que se presenta mucho este tipo de noticias. Me quedan dos plantas. Tenemos una planta que es de verdad una planta de hortaliza y tenemos una planta de gas. Y el señor tiene un negocio. Efectivamente, afuera vemos una cantidad de personas que han logrado traer sus equipos, pero no es su fuerte. Eso quiere decir que en el momento que ustedes necesiten algún tipo de asesoría, no lo pueden asesorar, necesiten un tipo de garantía, soportes en la instalación, búsqueda de repuestos, entrenamiento para su personal o el equipo que sea de una gama suficientemente robusta, porque hay cosas que de repente por la configuración es tan compleja, tenemos que hacerlo en compañías, ¿cómo se dice? Hacerlo mutuamente con la gente de fábrica, con el departamento de ingeniería de ellos. Entonces, cuando usted en su negocio o en su requerimiento, su contingencia, vamos hacia el señor que tiene el remate navideño, en el momento cree usted que está resolviendo, pero después cuando viene la necesidad se da cuenta que gastó el dinero y no logró conseguir mucho. Y en la parte derecha es gestionar solución. Todos estos puntos que lo vimos de una forma muy rápida, muy rápida, realmente hay que sentarse, está nuestro departamento de ingeniería que se revisa, nuestro departamento de venta que revisa, y en función de eso damos una solución, porque no solamente el vender el equipo, es cómo se instala, el tiempo, todo para que esa balanza de precio y dinero del cliente, del que requiera, sea lo más óptimo. Por eso que nosotros decimos que gestionamos soluciones. Fíjense que esta breve presentación es simplemente los mínimos tópicos que nosotros necesitamos en el momento de cuando queremos evaluar contingencias cuando se nos va el sistema eléctrico, que puede ser que tengamos noticia de que nosotros se nos está yendo el sistema eléctrico, no solamente que se nos va la energía eléctrica, que nos ha pasado, sino que nos han llamado, mira, se nos va la energía eléctrica, pero llega la energía eléctrica y pasa el tiempo y, lo, y no pueden trabajar con los equipos, porque a lo mejor la calidad de los parámetros de la energía eléctrica no es la más óptima. En definitivamente hay que tomar una buena decisión a la hora de tomar y poder comprar un generador eléctrico. Y bueno, ahorita llegamos a la zona de preguntas. Gracias, Julio. Excelente. Felicitaciones. Comenzamos en este momento con el ciclo de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, los invitamos a contactarnos a través de nuestro correo ccbenequili@ccbenequi.com y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbenequi. Vamos a iniciar en este momento. Por acá tenemos la primera pregunta, Julio.
Tengo un generador, pero ahora se dispara por sobrecarga y debo comprar uno nuevo de mayor capacidad. ¿La instalación es reutilizable? Eso sucede mucho. Una vez que están en los momentos que el cliente puede haber aumentado sus cargas porque metió más líneas de producción, porque tiene una casa y resulta que ahora le metió aires acondicionados a todas las dependencias. Y efectivamente, cambiar de equipo de generación, de repente si es uno mucho más grande, habría que revisar las especificaciones técnicas del mismo para ver cómo podemos reutilizar ese espacio que ellos habían habilitado inicialmente con el equipo que tenían. Si pasamos un equipo muy grande, definitivamente no se va a poder reutilizar muchas cosas. Pero si no están así, para no perder, no es que vamos a decir, vamos a sacar todas las cosas que están ahí instaladas, va nuestro departamento, lo revisa, nuestro departamento de técnicos lo revisa y damos las mejores opciones, qué es lo que se puede reutilizar en este caso. Gracias, Julio. Por acá tenemos otra pregunta. En la zona donde vivo, no se va la luz de forma seguida, pero aún así los protectores constantemente me sacan de servicio a mis equipos. ¿Qué hago? Es una pregunta bastante interesante. Definitivamente, nosotros decimos aquí, como le decía, se nos fue la luz. Nosotros la ingeniería eléctrica, pues decimos, pues, se nos fue la energía eléctrica. Definitivamente, cuando se va la energía eléctrica, ya tenemos la falla. Y inmediatamente deberíamos tener nuestro plan de contingencia, que es el generador, para poder satisfacer las necesidades que tengamos en ese momento. Pero muchas veces la energía eléctrica no se va, pero los protectores empiezan a titilar o se pone con una lucecita roja que tiene baja carga, baja tensión, perdón, o, o algunos que sean un poquito más modernos, que tienen otras cosas, dicen que tienen una falla. A pesar de que no se nos vaya la energía eléctrica del todo, de repente el voltaje bajó. Entonces está la energía eléctrica, pero entonces de tener 120 voltios, vamos a poner un perfil de tensión residencial, pasó a 90 y pico de voltios. Eso hace que algunas luces blancas no prendan, pero los bombillos incandescentes, cuando lo vemos como más tenue, sí encienden. Entonces la gente no entiende, llama, pero aquí hay energía eléctrica, sí hay energía eléctrica, listo, está saldado el problema. No, la energía eléctrica hay variables importantes, que es el voltaje, la frecuencia, y si esos dos hay una variación significativa, todos esos protectores justamente tienen un abanico, ese abanico de acción. Cuando ellos ven que se salen de ese abanico, es porque algo está pasando y para proteger su equipo, lo saca de funcionamiento. Cuando no lo saca, o que tengamos una nevera, tengamos un televisor, tengamos un motor sin ese tipo de protección, el motor va a seguir trabajando. Y la carga, acuérdense que la corriente lo determina la carga. Y la carga va a decir, yo necesito tanta corriente, pero como no puedo dártela de la misma manera porque mi voltaje está bajo, aumento la corriente para poder satisfacer la misma potencia. Si aumento la corriente, el recalentamiento en los conductores, si no tengo un sistema de breaker de protección adecuado, pues simplemente podemos llegar a que se queme el equipo o la vida útil del equipo sea minimizada casi que al mínimo, pues. Entonces, definitivamente, cuando nosotros tenemos los protectores y no funcionaron, o funcionaron que no nos están dejando trabajar, es por una situación. No debemos forzar porque vamos a quemar los equipos. Gracias, Julio. Por acá muchas felicitaciones. Continuamos. Tengo un negocio que por el tiempo de Navidad necesito de energía eléctrica. ¿Usted me puede ayudar a determinar qué potencia requiero? Sí, por supuesto que sí. Ahorita justamente llegando, ya estamos en noviembre, ya desde octubre la gente empieza a trabajar en función de este periodo navideño de diciembre, donde normalmente hay mayor cantidad de comercio. Eso quiere decir que no solamente comercio de ropa, sino que todas las empresas empiezan a aumentar su producción también en la parte de comida. Y definitivamente, cuando con ese bulto tan grande que empieza a llegar, de repente el generador que tienen es pequeño.
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ustedes nos llaman, nosotros mandamos un personal, revisamos y evaluamos todas las condiciones técnicas que tienen, nos sentamos conjuntamente con ustedes o con el departamento de producción que tengan para ver qué es lo que realmente necesitan y en función de eso y el tiempo y utilizando también los equipos que tenemos aquí en stock, damos la solución. En función de que como me están hablando de algo navideño, tiene que ser algo de contingencia inmediata. Fíjense que si algo nos dicen algo de diciembre y por lo menos la foto que ustedes pueden ver aquí al fondo, es mentira que va a llegar para diciembre. Pero definitivamente para proyectos mucho más pequeños, sí podemos hacer algo al respecto. Gracias, Julio. Seguimos. Hay normas para el ruido en zonas residenciales en Venezuela. ¿Dónde se pueden consultar si las hay? En el... ¿Me repito otra vez la pregunta? Sí, cómo no. Hay normas para el ruido en zonas residenciales en Venezuela. ¿Dónde se pueden consultar si las hay? Hay normas que normalmente también cuando empezamos a revisar este tipo de cabinas, ellos vienen bajo con unas normas, mira, de 7 metros, tantos decibeles van a tener. Por supuesto que hay legislación de urbanismo, cada país tiene su legislación diferente, y en esa legislación de urbanismo también aparece la cantidad de decibeles que se puede tener, sea en una zona residencial que se esté hablando. A veces la gente se queja porque la zona, el equipo está haciendo demasiado ruido, y después cuando vamos al sitio nos damos cuenta de que es porque lo están trabajando con las puertas abiertas, o está en un cuarto de generación, pero lo trabajan con las puertas abiertas, o existe una falla propiamente del equipo y es por eso que tiene un sonido mayor del que es, o tiene una cabina, pero la cabina está bastante deteriorada, que lo que se ve es el cajón, pero adentro todo lo que se necesita para tener el sonido no existe. Entonces, definitivamente, cada especificación de los fabricantes, ellos colocan los decibeles que se necesitan, si es para parte de urbanismo también, y bueno, el que quiera ver un poquito más, la legislación urbanística de cada país también aparece lo que se requiere. Gracias, Julio. Vamos a verificar. Excelente, Julio. No tenemos más preguntas. Felicitaciones por tu presentación. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Le recordamos que tenemos programación de encuentros virtuales en vivo mensual. Solo deben seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ccbnx, donde se le estará informando fecha y tema. Le cedo el micrófono a Julio para que se despida de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Gracias, Desiree. Bueno, a todos muchas gracias por estar aquí. Como le dije, es un tópico bastante general. Si se mete en nuestro portal de YouTube, ahí hay otros temas que hemos hablado sobre propiamente selección de equipos, qué pasa cuando hay algo un poquito más técnico, qué pasa con los equipos cuando vienen, vale, tal configuración para problemas mucho más complejos a nivel de industria, igualito para la parte de control. Entonces, bueno, lo que los invito fue justamente cualquier duda que tengan en las redes sociales, contactarnos e inmediatamente nosotros pues asistiremos y le daremos la mejor opción, como le dije, para gestionar su problema, tomando en cuenta tiempo y la parte de los recursos. Muchas gracias a ustedes.